Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro nuevo capítulo del programa Intercambio Escolar. Hoy día tengo una invitada que quiero mucho, ¿ya? Su nombre es Ignacia Espinosa. Ignacia, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Bien, súper feliz de tenerte acá con nosotros. Bueno, Ignacia viajó en el programa Intercambio Escolar el año 2016. Así es. Pero lo interesante de tu historia, que obviamente la cuentas tú, es que hace poco fuiste a ver a tu familia después de 8 años. Sí. Cuéntame un poco cómo fue ese encuentro. Hoy fue demasiado emocionante. Fui a ver a mi familia porque mi hermana, mi host sister. Pero no de intercambio, porque algunos dicen, no es tu hermana. Claro. Se casó. Mi hermana tiene mi edad, tiene 25 años. Y se casó y me invitó a su matrimonio. Entonces fue muy lindo estar ahí, volver a ver a toda mi familia. Tuve la posibilidad de ver a todos mis hermanos, reunidos también. Y fue muy emocionante. Y esa como sensación de lazo estaba intacta, porque esa es la sensación que a mí me dio cuando yo fui, pero no sé, es como si lo hubieses visto hace muy poco. ¿Sentiste lo mismo? ¿Cómo fue la conexión? Sí, fue como si nunca me hubiese vuelto a Chile, pero igual fue muy raro porque yo obviamente después de 8 años había cambiado mucho como persona, pero la relación seguía intacta como si nunca hubiésemos dejado de vernos. E incluso, bueno, yo con mi mamá tengo una relación muy cercana, entonces con mi mamá como que teníamos exactamente la misma relación, pero más maduras, como mi mamá de allá ya no estaba tan en el rol de mamá, sino como más de amiga. Sí, entonces fue como muy entretenido como conocerla en otras facetas. Qué lindo. ¿Y pudiste ver compañeros del colegio? No creo, porque la mayoría estarán en la universidad, pero sí como a tu entorno más cercano. Sí, solo a mi familia. Bueno, es que mi familia era muy grande porque también, aparte de mi familia, tenía como medios hermanos. ¿Ya? Que no vivían conmigo en la misma casa, sino que vivían en otros estados. Pero también los pude ver y ahí fue muy, muy entretenido. Qué linda experiencia. Bueno, y aparte ellos han estado felices de tenerte. Imagínate el matrimonio. Bueno, yo también me pasó lo mismo. Viajé al matrimonio también de mi house sister, muchos años atrás. Oye, y cuéntame un poco cómo ha influido la experiencia del intercambio en tu carrera. Yo sé que te titulaste de psicóloga, así que felicitaciones. Sí, sé que estuviste en España, no sé dónde más estuviste, para que nos cuentes. Y cómo esto ha influido en tu vida, o influyó para tomar, sí, no, un montón, atreverte en el fondo. Un montón, demasiado. Básicamente me dio la personalidad y la confianza para llevar a cabo todos los retos que he tenido en mi vida. Cuando me fui de intercambio, obviamente ya tenía 16 años, era una pollita, no conocía mucho el mundo, por decirlo así. Y llegó a este punto como de tener que confiar en uno mismo y tener que hacer las cosas porque nadie más las va a hacer por ti. O sea, tú tenés que llegar y hablar en inglés a pesar de que mi inglés en ese momento era básico. O sea, podía comunicarme pero con lo básico. Sí. Entonces, es eso de llegar y realizar las cosas, hacerlas, te prende como una viveza muy distinta a la que... De seguir planamente como el resto. Exacto. Entonces me ha servido mucho, me ha dado muchas herramientas también para el día a día, para enfrentar, no sé, desafíos con personas que no conozco, sacar personalidad, llegar a hablar, presentarme frente de repente a, no sé, presentaciones de la universidad, cosas muy básicas, presentaciones de la universidad, poder desenvolverme, como decir como ya, onda. Pude hablar con mucha gente de Estados Unidos inventando inglés, básicamente. ¿Cómo no voy a poder dar una presentación en la universidad? O, bueno, y cuando ya me fui de intercambio a España, me fui de nuevo, ahí no tenía el desafío del idioma, pero sí el desafío de adaptarme a una nueva cultura, adaptarme, entender. Y ahí también fue muy provechoso como haber tenido esta experiencia previa porque pude entender muchas sensaciones que tenía en el intercambio a España y pude también ayudar mucho porque yo me fui con unas compañeras de la universidad. Entonces pude ayudar mucho a mis compañeras de la universidad. Porque era su primera experiencia la de claro, ella. Las de mi compañera de la universidad era su primera experiencia, entonces como que pude ayudarlas mucho a entender que lo que estaban viviendo básicamente es muy común, es muy normal, como... Un choque cultural. Sí, que uno a veces no espera que sea tan fuerte porque no hablan el mismo idioma que nosotros, pero en verdad
bueno, me fui a Tarragona, entonces es Cataluña, entonces también son bien cerrados y tienen su Es más difícil. Su cultura bien enraizada, sí. Oye, ¿y el inglés? ¿En cuánto te ha influido en tu carrera profesional? Un montón. Bueno, en la universidad me pedían inglés. Pessimista, ¿no? Quedé en el quinto. Quedé en el último porque de pava nomás. Pero al final tenía muy buen inglés y lo saqué al tiro el quinto, que es el último. Uh-huh. Y me pedían leer muchos papers en inglés. Y en eso, bien, bacán. Y también me ayudó mucho para mi tesis, que tuve que leer mucho en inglés y traducir muchos papers. Y ya ahora que estoy ya en búsqueda de trabajo, me preguntan mucho como nivel de inglés avanzado, oral y escrito. Y sí, y una de las razones también por las que quedé dentro del intercambio en España fue por el inglés. Claro, y yo también creo que muchas veces cuando postulan a becas, por lo menos en el caso de mi hija, que es el más cercano, ven en el fondo si te has adaptado a otra cultura. Entonces, finalmente, claro, cuando aplicas a una beca al país que sea, dicen, oh, esta chica ya estuvo de intercambio en otro país, se pudo adaptar, tuvo buena experiencia. Obviamente es más flexible que otras personas que quizás no hayan vivido una experiencia en el extranjero. Entonces yo creo que eso también es una ayuda de por vida. Sí, no, y para el currículum aporta un montón. O sea, entrega habilidades, o sea, te da evidencia de habilidades muy, muy buenas para el trabajo, digamos. Súper. Oye, y mira, muchas veces tenemos niños indecisos, que hoy día de hecho hablaba con uno, decía, no, es que la PAES, no, es que la polola, no, es que el viaje a estudio. Y yo trato de decirles, en realidad, esta es una experiencia que puedes vivir una sola vez en tu vida, antes de cuarto medio. De verdad después no te vayas a acordar ni de la polola y la PAES la puedes preparar nuevamente. ¿Qué le dirías a esos chicos que en el fondo por esos peros o otros no quieren tomar esta experiencia? Puede ser también por miedo, pero claro, que en el fondo, yo me acuerdo cuando te conocí, eras una pollita. Sí. Tu hermana más grande lo había hecho ya, pero en el fondo eras una niñita. Entonces, sí, ¿por qué consejos le darías? Que tú eres mucho más joven. Sí, o sea, yo también estuve en la misma situación que los niños que comentas. Yo también dudé mucho si irme o no. Pero al final, por suerte, mi mamá me dijo como, anda, porque de verdad no te vas a arrepentir y va a ser la mejor experiencia como que vaya a vivir. Y tuvo mucha razón. Al final no me arrepentí de haberme ido y fue lo mejor. Y lo que le recomiendo a esos niños es que se vayan. Que vivan la experiencia, que es una experiencia de aprendizaje muy grande, que no la desaprovechen, porque no es solo aprendizaje a través del lenguaje, digamos, es un aprendizaje de desarrollo vida personal, de experiencia en general. Y en verdad que les digo que lo aprovechen a full. Si tienen la posibilidad, que se vayan. ¿Y qué es lo que más te costó? Como obviamente han pasado años, pero uno se recuerda. ¿Qué es lo que más te costó en un comienzo? No sé, por ejemplo, los horarios de las comidas, obviamente el idioma, hacer amigos. ¿Qué sientes que es lo que más te costó en un comienzo? Me acuerdo que mis primeros 3 meses, bueno, primero el lenguaje, estaba muy frustrada, porque yo hablaba mi inglés que para mí sonaba perfecto, pero me miraban y me decían, ¿qué? ¿What? Sí, yo sí, ¿what? Y yo como... Y les repetía lo mismo. ¿Y no había ChatGPT en esa época? No había nada. Y primero fue esa barrera, pero después ya obviamente yo era muy curiosa, yo preguntaba a todo, mi familia me ayudó mucho también. Y después ya el hacer amigas fue algo que me frustró bastante, porque como no me comunicaba bien, me costaba mucho hacer amigas. Claro, no sabía qué conversar, claro, ni nada. ¿Qué le hablaba a alguien que no me entendía más encima? Pero al final, nada, logré hacerme mi grupo de amigas. Tenía una de mis mejores amigas que era Dalai, que era mexicana, pero que yo el primer día le dije, ok, yo sé que las dos hablamos español, pero por favor no hablemos español porque yo vengo a aprender inglés. Y al final nos comunicábamos en inglés todo el rato. Pero ella era mi mejor amiga, como la más ¿Ya seguían contacto o ya...? A veces hablamos, pero muy de vez en cuando. Ya, sí, con este tema de las redes ahora es mucho más fácil para los estudiantes
por lo menos en mi época era carta, la tuya había internet, o sea, Claro. había mail, en Sí, mi época no. Entonces, muchas veces le digo a los niños, como a los papás tan aprensivos, oye, a mí me llegó mi familia con una carta y unas fotos. Eso era todo lo que sabía de la familia, o sea, y llegar allá. Ahora los niños hacen FaceTime, hacen por Teams, conocen a la familia, WhatsApp, fotos, o sea, y eso también a veces juega en contra, porque están demasiado en contacto con su país, entonces les cuesta adaptarse también. Yo creo que la adaptación en mi época era mucho más fácil porque no tenías ese contacto diario. Claro, sí. Entonces eso también impide un poco. Haber estado ahí. Qué rico, Igna. Oye, muchas gracias. Y bueno, y seguimos en A contacto ti. como siempre. Sí, muchas gracias a ti. Que estés bien.